Listo. Bueno, entonces arranco de vuelta. Algoritmos dijimos que es un conjunto de pasos. Sí, ahí me hicieron acordar que no estaba grabando la clase. Gracias. Dijimos entonces que algoritmos es un conjunto de acciones que nos permiten resolver un problema. Si tenemos que hablar de clasificación de algoritmos, podemos hablar de algoritmos computacionales y algoritmos no computacionales. Los algoritmos no computacionales son los que no pueden ser ejecutados por una computadora, ¿sí? El ejecutor entonces de este tipo de algoritmos es el ser humano. Entonces, ¿qué ejemplos podemos ver dentro de los algoritmos no computacionales? Ayer vimos varios ejemplos de recetas, de llamadas por teléfono. Acá tenemos el ejemplo de las instrucciones para instalar un equipo de sonido, una receta para preparar un plato de comida. Entonces, dentro de una receta para preparar un plato de comida, yo cuento con un conjunto de acciones a seguir ordenadas que al finalizar ese conjunto de acciones yo voy a terminar resolviendo el problema en cuestión, ¿sí? Esos son algoritmos no computacionales. Lo puede ejecutar un ser humano y no lo puede ejecutar una computadora. Un algoritmo entonces es computacional cuando justamente lo puede ejecutar una computadora. Entonces, dentro de los ejemplos que podemos ver dentro de algoritmos computacionales, podemos hablar de las instrucciones para hallar el máximo común divisor de dos números o las instrucciones para convertir una cantidad dada en soles a dólares. Bueno, acá vamos a suponer que dice de pesos a dólares, ¿sí? Entonces, vamos a ver ejemplos de algunos algoritmos. Entonces, dice, en el siguiente algoritmo determina el índice de masa corporal de una persona. Recuerden que habíamos hablado ayer de que siempre, cuando vamos a hablar de representar un algoritmo, tenemos que arrancar con la palabra inicio y tenemos que finalizar con la palabra fin. Entonces, arrancamos con la palabra inicio y dice obtener peso y estatura, ¿sí? ¿Se acuerda entonces que lo primero que hacíamos era obtener los datos de entrada? Entonces estamos pidiendo que se ingrese, por ejemplo, por teclado, el peso y la estatura, que era una de las preguntas que nos teníamos que hacer antes de evaluar cómo seguir con el diseño del algoritmo. Después lo que hacemos es hacer un cálculo de peso dividido estatura por estatura. ¿Sí? Entonces, esta era la parte del proceso del algoritmo. Estoy solamente repasando conceptos que vimos el día de ayer. Fíjense esto que está acá, que quiero aclararles, que no lo vimos muy claro, que es el proceso de la operación de asignación. Entonces, fíjense que lo que hacemos acá es guardar el resultado de un proceso, de una operación, y guardarla en una variable que se llama IMC. La variable es un lugar en la memoria en donde podemos alojar información. ¿Sí? Ya lo vamos a ver más en detalle, pero esto que estamos viendo acá significa que todo este cálculo que yo estoy haciendo acá, lo voy a guardar directamente en esta variable que está acá. Entonces, cuando yo tenga que mostrar el resultado, que es la parte de salida que vimos ayer, también cuando hablábamos de las partes del algoritmo, directamente voy a utilizar esa variable porque justamente ahí está guardado el resultado de la operación. ¿Sí? Entonces fíjense cómo acá volvemos a ver las tres partes del algoritmo: entrada, proceso y salida. Vamos a pasar entonces al ejemplo número 2, en donde tenemos un algoritmo donde queremos determinar el área y el precio de un terreno rectangular cuyo costo por metro cuadrado es de 750 pesos, supongámosle. Entonces, siempre arrancamos con la palabra inicio,
tenemos que preguntarnos antes de arrancar con la resolución del algoritmo, preguntarnos y analizar realmente cuál es el problema. Entonces, cuando ustedes se topen con el enunciado de un algoritmo, antes de ir a qué es lo que primero tengo que escribir o ir ya al diseño del algoritmo, tratemos de entender y analizar realmente cuál es el problema. Leemos entonces de vuelta el problema, tenemos que determinar el área y el precio de un terreno rectangular cuyo costo por metro cuadrado es 750. Entonces, lo que, preguntas que pueden llegar a surgir para analizar este problema. Em, ¿Cuál? Tenemos el precio por metro cuadrado, que es 750. ¿Cuáles son los datos de entrada que necesito? ¿Cuáles son los datos de salida que voy a mostrar? ¿En qué formato lo voy a mostrar? Todas esas preguntas necesito hacerme antes de arrancar con el diseño del algoritmo. Entonces, los datos de entrada que yo necesito es el largo y el ancho del terreno, que es algo que yo no lo tengo en el problema. Sí o sí y yo no tampoco lo puedo inventar, sí o sí es información de entrada que yo tengo que solicitar al usuario para resolver este problema. Por eso que la primera acción que voy a ejecutar es obtener, o sea, pedirle al usuario que ingrese el largo y el ancho, ¿sí? Entonces, largo y ancho es información de entrada. Después voy a hacer una operación que tiene que ver con calcular el área de ese terreno. Entonces lo que tengo que hacer es multiplicar el largo por el ancho y esa información, fíjese que a través del proceso de asignación, que es el signo igual, voy a guardar el resultado de esta operación en una variable que se llama área terreno. ¿Sí? Esta operación de asignación es muy importante y lo que me permite es guardar un valor en una variable. ¿Para qué voy a guardar un valor en una variable? Para yo poder utilizarlo más adelante cuando lo vuelva a necesitar, sea para otra operación o sea porque lo tengo que mostrar como resultado. Entonces, todos los cálculos que ustedes hagan y toda la información que ustedes procesen, lo tienen que guardar en algún lugar, porque si no, esa información que se pierde. Si yo estoy haciendo un cálculo es porque esa información yo la necesito. Y si yo necesito esa información para volverla a procesar o para mostrarla como un resultado, necesito que se guarde en algún lugar para yo poder acceder a esa información y mostrarla. ¿Se entiende? Ese es el proceso de asignación, que es lo que estamos haciendo acá. Haciendo una operación entre dos datos, en este caso, que son dos variables también, y la guardo en una tercera variable que se llama área terreno. Vamos entonces a la siguiente línea, a la siguiente acción de este conjunto de acciones y fíjense que como yo ya tengo el área del terreno calculada, que es el largo por el ancho, lo que hago ahora es multiplicarle por el valor unitario, ¿sí? Vamos a suponer entonces que yo tengo, que acá me dio que son 300 metros cuadrados, entonces lo que hago es multiplicar ese 300 metros cuadrados por 750, que es el valor de cada metro cuadrado, ¿sí? Eso lo que me va a dar como resultado es el precio del terreno. Ese precio del terreno, entonces, yo esta variable la voy a tener actualizada, o sea, voy a tener acá dentro el valor que da como resultado la multiplicación del área del terreno por 750, ¿sí? Esa información entonces la guardo a través del proceso de asignación, la guardo en la variable precio terreno. Ahora, ¿me falta hacer algún cálculo más? No, ya tengo el área del terreno, que era lo que necesitaba calcular, y el precio total del terreno, que era la segunda cosa que necesitaba calcular.
Entonces, como ya tengo todo resuelto mi problema, tengo toda la información que necesito mostrar, lo único que me queda hacer es justamente mostrar esa información. Entonces, ¿dónde está esa información? Está en las variables área terreno y precio terreno. Entonces, lo que tengo que hacer es a través de la palabra mostrar, la palabra reservada mostrar, lo que hago es hacer una operación de salida, vamos a suponer que sea mostrar en pantalla el valor que tiene área terreno y el valor que tiene precio terreno. Entonces, hasta acá, ¿alguien tiene alguna duda o algo que no haya entendido? ¿Pueden imaginarse esto en un sistema? O sea, ¿pueden trasladar esto a cómo sería en un sistema? Los dos puntos que no figuran en las acciones, obtener y mostrar, ¿es correcto? Ah, los dos puntitos estos. Sí, esto que estamos viendo acá es pseudocódigo, ¿sí? ¿Se acuerdan que ayer vimos que pseudocódigo es una de las maneras de representar un algoritmo? A ver, hay distintos estándares y formas de escribir pseudocódigo. Nosotros vamos a encontrar una manera para manejarnos entre nosotros que es que es un estándar de cómo vamos a utilizar el pseudocódigo. Entonces vamos a definir palabras reservadas y formas de escribir este pseudocódigo. Estos son nada más ejemplos, así que no le presten tanta atención a esos detalles como las palabras o el calcular y los dos puntos y demás. Ahora lo que vamos a hacer es definir las normas, la sintaxis de este pseudocódigo que vamos a utilizar nosotros. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Entienden todos el proceso de asignación y para qué lo utilizo? ¿A alguien no le quedó claro esta parte? Ok, seguimos entonces. Entonces, hasta acá venimos con que un algoritmo es un conjunto de pasos y que yo estoy representando, por ejemplo, ese conjunto de pasos con pseudocódigo y fíjense acá que con 4 acciones yo puedo resolver este problema que era determinar el área y el precio de un terreno rectangular. Vamos a seguir entonces y vamos a llevarlo un poquito más a lo que es el desarrollo de software. Ayer habíamos hablado entonces de los pasos y las fases de resolución de desarrollo de software y recuerdan que teníamos dos fases bien definidas. Una fase de análisis del problema y otra fase de implementación. La diferencia justamente era que en la primera fase nosotros tenemos todo lo que es el análisis del problema propiamente dicho, la elaboración del algoritmo y la prueba de ese algoritmo. Y en la fase de implementación ya llevábamos esa idea, ese conjunto de acciones quizás escrito en diagramas de flujo o pseudocódigo o lenguaje natural, lo llevábamos a un lenguaje de programación en particular. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Para que ese algoritmo pueda ser ejecutado por una computadora. ¿Sí? Entonces, un programa va a estar definido como un conjunto de estas instrucciones expresadas justamente en un lenguaje de programación que vimos varios ejemplos ayer como Java, PHP, C, C++, JavaScript, Python, Angular y demás ejemplos. Entonces, ¿de dónde salen estas instrucciones que conforman al programa? Justamente se obtienen traduciendo estas acciones del algoritmo al lenguaje de programación elegido. Entonces, estas instrucciones que están expresadas en un lenguaje de programación también se llaman código fuente. Fíjense el gráfico que tenemos acá.
siempre nos encontramos en un estado inicial con un problema. Nosotros tenemos un problema a resolver. Cuando tenemos ese problema y después del análisis de ese problema, podemos llegar a un algoritmo, ¿sí? Que es ese conjunto de acciones que resuelven ese problema. Y cuando tenemos ese conjunto de acciones, mediante el lenguaje de programación, vamos a llegar a poder tener un programa, ¿sí? Ese conjunto de instrucciones expresadas en un lenguaje de programación se llama programa o también se llama código fuente. Entonces, fíjense en este ejemplo que está acá, es para que ustedes puedan visualizar cuando nosotros decimos mostramos en pantalla o cuando decimos ingrese por teclado, cómo podemos visualizar eso en un programa. Entonces, fíjense el ejemplo 3, dice en el siguiente gráfico, se especifican los datos de entrada y de salida para el cálculo del área de un rectángulo. Entonces, ¿qué datos de entrada voy a necesitar para yo calcular el área de un rectángulo? Voy a necesitar base y voy a necesitar altura. Esos son como datos de entrada. Luego lo que voy a tener que hacer es calcular en base a la base y la altura el área de ese rectángulo y cuando haga ese cálculo voy a poder mostrar en pantalla ese resultado. Entonces vamos a mostrar cómo podría ser un ejemplo de este programa que podríamos transcribir utilizando esta solución que dijimos recién a un determinado lenguaje de programación. Por ejemplo, Java. Entonces, si nosotros queremos decir que necesitamos dos datos de entrada como base y altura, podríamos hacer que en esta pantalla pedir al usuario que ingrese por teclado la base y la altura, ¿sí? Podríamos tener un botón procesar que cuando el usuario haya terminado de ingresar la base y la altura, cuando el usuario vaya a hacer clic en ese botón procesar, se efectúe la operación del cálculo del área, o sea, va a multiplicar base, el dato que el usuario haya ingresado acá, sea cual sea, por el dato que haya ingresado acá el usuario, sea cual sea. ¿Sí? Eso va a pasar cuando yo haga clic en procesar. Y cuando haya terminado ese cálculo, lo que puedo hacer es mostrar el resultado en esta pantalla que está acá. Entonces el usuario ingresaría base, un número acá, la base, otro numerito acá, la altura, haría clic en procesar y directamente le mostraría el resultado en la pantalla. ¿Se entiende? ¿Hasta acá? Esto por ahí es porque nos cuesta, por ahí vemos esto que estamos viendo acá, la resolución en pseudocódigo, y es complicado imaginarse cómo sería, cómo llevar eso a un programa, ¿sí? Este sería un ejemplo de cómo visualizarlo en una pantalla. Seguimos entonces. Recuerden que estamos todavía acá en algoritmos, ¿sí? Entonces, yo tengo un problema, analizo ese problema y quiero empezar a diseñar mi algoritmo porque tengo muy estudiado el problema y conozco todos los detalles, las casuísticas y las complicaciones que puede llegar a tener ese problema. Ya lo estudié. ¿Qué tengo que empezar a hacer ahora? Tengo que encontrar una manera para representar esa solución que yo tengo en mi cabeza de alguna forma. Entonces hay distintos métodos para representar esos algoritmos, como vimos ayer, uno es pseudocódigo y otro es diagrama de flujo. También está el lenguaje natural, que es cuando hablamos, por ejemplo, de hacer la receta del huevo frito, es básicamente explicar con palabras cada una de las acciones que yo tengo que hacer, como si fuese una receta, en ese algoritmo. Esa opción no es tan utilizada. ¿Por qué? Porque es muy distinto lo que es el lenguaje natural con un programa, con un lenguaje de programación. Y recuerden que después de diseñar el algoritmo, lo que voy a tener que hacer es transcribir este algoritmo a un lenguaje de programación.
Entonces, las dos formas más habituales de hacerlo es mediante diagrama de flujo o mediante pseudocódigo. Vamos entonces a arrancar con lo que es el pseudocódigo. Entonces, el pseudocódigo es un lenguaje de especificación de algoritmos, es una manera de representar un algoritmo que utiliza palabras reservadas y exige la indentación, es decir, la sangría en el margen izquierdo de algunas líneas. Entonces, lo que tenemos que identificar acá es cuáles son las palabras reservadas del pseudocódigo que nosotros vamos a utilizar y cuál es la forma de utilizarlas, ¿sí? Entonces, fíjense acá que en la estructura básica de este pseudocódigo es la siguiente. Siempre que voy a escribir un algoritmo en pseudocódigo, podría empezar escribiendo la palabra reservada algoritmo. ¿Por qué se llaman palabras reservadas? Porque justamente son palabras que las puedo utilizar solamente en este contexto y para esta función. Cada vez que yo escriba algoritmo, quiere decir que voy a empezar a escribir todo lo que es, todo el conjunto de acciones que tiene que ver con ese algoritmo. Entonces, podríamos llegar a la convención de que usemos que siempre que arranquemos a escribir, utilicemos la palabra algoritmo y que seguido de esa palabra identifiquemos un nombre a ese algoritmo. Por ejemplo, recién estábamos viendo un algoritmo del cálculo del área, del área y del precio de un terreno. Entonces, si yo estoy escribiendo acá, empezaría de la siguiente manera. Algoritmo, cálculo área terreno. Ese sería el nombre de mi algoritmo, ¿sí? Así empezaría a escribir el diseño de mi algoritmo. Después de definir el nombre, lo que tendría que dejar acá es un espacio para crear todas las variables que yo voy a necesitar. Recuerden que las variables hace referencia a un espacio de memoria que yo puedo utilizar para guardar información y para luego recuperar esa misma información. Entonces tengo que declarar, o sea, decir cuáles son las variables que yo voy a utilizar en esta sección de acá. Luego tengo que empezar a escribir ese conjunto de acciones que van a formar parte de mi algoritmo. Entonces, antes de arrancar con eso, voy a utilizar la palabra reservada inicio. Después de escribir la palabra inicio, voy a escribir todas las acciones que yo creo necesarias para resolver el problema en cuestión. Y después de finalizar eso, voy a terminar con la palabra fin. ¿Sí? Entonces, esto que estamos viendo acá es la estructura básica de un algoritmo en pseudocódigo. ¿Sí? Palabra reservada algoritmo, nombre de algoritmo, espacio para escribir todas las variables que voy a utilizar, la palabra reservada de inicio, voy a escribir todo el conjunto de acciones que yo necesito para resolver mi problema y voy a terminar con la palabra fin. Eso es la estructura básica. Vamos a seguir con otras palabras reservadas y qué funcionalidad tienen. Entonces, cuando yo necesite leer datos de entrada, la palabra que voy a utilizar es la palabra leer, ¿sí? Entonces, para introducir un valor o también una serie de valores, lo que puedo hacer es utilizar la palabra reservada leer y entre paréntesis voy a escribir la variable o el listado de variables que voy a utilizar. Entonces, vamos a suponer que necesito el valor de la base, que era uno de los datos de entrada que teníamos hoy, base y altura. Entonces lo que puedo hacer es escribir leer y entre paréntesis escribo base y cierro paréntesis. Y abajo podría escribir de vuelta leer y entre paréntesis escribo altura y cierro paréntesis. Entonces eso sería un ejemplo de cómo podría leer dos datos de entrada. También lo que se puede hacer es
para simplificar el pseudocódigo, es leer esos dos datos de entrada en una misma línea. Entonces yo podría hacer lo siguiente: leer, abro paréntesis, base, coma, altura, cierro paréntesis. Eso significa que voy a estar ingresando por datos de entrada dos valores, base y altura. ¿Se entiende hasta acá? Díganme si voy un poquito rápido o no. ¿Sí? ¿Ninguna duda hasta acá? Perfecto. Entonces, vamos con la siguiente. Vamos directamente acá a escribir y después voy a volver a lo que es el proceso de asignación. Acá para mostrar en pantalla, lo que vamos a utilizar es la palabra escribir. Cada vez que nosotros tengamos que mostrar un mensaje o mostrar un resultado en pantalla, lo que necesitamos es utilizar la palabra escribir. Entre paréntesis le vamos a pasar el mensaje o el listado de variables que necesitamos mostrar en pantalla. ¿Sí? Entonces, si yo, vamos a suponer acá en el ejemplo, teníamos que el resultado está en área terreno y precio terreno. Eso es lo que yo le tengo que mostrar al usuario porque justamente ahí está el resultado de la operación. Entonces lo que tendría que hacer en ese caso es escribir área terreno, coma, precio terreno. Esa sería una de las formas de mostrar los resultados en pantalla. Recuerden, chicos, que todo lo que estamos hablando acá es pseudocódigo, ¿sí? Esto no lo va. Si yo escribo escribir o si yo escribo leer o si hago este proceso de asignación, esto no significa que lo va a entender la computadora. Siempre para que lo entienda la computadora tengo que traspasar el pseudocódigo a un lenguaje de programación. Entonces, explicado lo que es esta funcionalidad de escribir, vamos a lo que es el proceso de asignación. El proceso de asignación se puede utilizar con la flechita esta que estamos viendo acá, o también con un signo igual, o también lo van a ver mucho en muchas bibliografías con un dos puntos es igual, ¿sí? Lo que significa es lo mismo, nada más que hay distintas bibliografías que lo trabajan de manera distinta, pero siempre es el proceso de asignación. Volvemos a repasar qué es lo que significa el proceso de asignación. Significa que yo tengo un espacio de memoria con un nombre asignado en donde guardo un resultado o un valor, un dato, ¿sí? Este dato puede ser un dato numérico, puede ser texto, puede ser la combinación de ambos, puede ser booleano. Ahora vamos a ver de qué se trata esta clasificación de datos. Entonces, quiero que se queden con la parte de que toda la información que yo voy a necesitarla para volverla a operar o voy a necesitar para mostrarla en pantalla, necesito guardarla en un espacio de memoria. Si ustedes identifican que necesitan eso, es porque necesitan de un proceso de asignación. Para eso necesito crear el nombre de la variable, un signo igual o una flechita y a la derecha voy a poner lo que deseo guardar en esta variable que está acá. ¿Sí? ¿Esta parte de la asignación se entendió bien? Ok. Vamos entonces a ver un ejemplo. Realizar el pseudocódigo de un programa que permita calcular el área de un rectángulo. Se debe introducir la base y la altura para poder realizar el cálculo. Entonces, fíjense que acá habíamos hablado de escribir la palabra algoritmo y en este ejemplo que estamos viendo acá directamente dice programa. Por eso, cuando ustedes busquen bibliografía en cada libro con el que se encuentren, van a encontrar que se utilizan distintas palabras reservadas dependiendo de
cuál es el estándar que se utiliza, pero fíjense que es bastante parecido cada uno de del pseudocódigo, digamos, o sea, se entiende a qué es lo que se tiene que hacer. Fíjense que acá no utiliza la palabra inicio, sino utiliza la palabra algoritmo y utiliza fin programa en vez de utilizar la palabra fin. Entonces, todo esto que estamos viendo acá, base, altura y área, son las variables que nosotros vamos a tener que utilizar. Por eso las define acá. Todas las variables que nosotros vamos a utilizar, necesitamos definirlas de antemano. ¿Sí? Por eso lo estamos escribiendo acá, que es justamente lo que habíamos hablado que teníamos que hacer en esta sección de acá. Volvemos entonces. Lo que estamos diciendo acá es que vamos a utilizar tres variables, base, altura y área. Comenzamos entonces nuestro algoritmo y fíjense que utilizamos la palabra escribir y le mandamos un mensaje que diga introduzca la base y la altura. ¿Esto qué significa? Que de alguna manera en pantalla se va a mostrar este mensaje que está acá, así tal cual. ¿Qué significa estas comillas? Que no es una variable, que es un texto y que tal cual yo lo estoy escribiendo acá, quiero que aparezca en la pantalla del usuario. ¿Sí? Entonces, si esto fuese, vamos a ver un ejemplo, si esto fuese un programita y yo lo tenga en algún lenguaje de programación, yo arrancaría mi programa y me aparecería este mensaje que está acá. Introduzca la base y la altura. Hay un micrófono que está abierto, por favor, mutéense todos. Si no, tengo que entrar yo a mutear y pierdo tiempo. Entonces, yo arrancaría este programita, vamos a hacer de cuenta que esté en Java, y lo que me va a aparecer es esto que está acá. Introduzca la base y la altura. ¿Sí? Entonces, cuando acá ejecute esta acción que es leer base y altura, a mí lo que me va a aparecer es un cursor titilando, como pidiéndome información. Entonces, lo que yo puedo ingresar ahí es un 20, por ejemplo, y voy a hacer Enter y voy a ingresar un 10. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a significar? Que base ahora va a valer 20 y que altura ahora va a valer 10, porque leyó lo primero que ingresé y lo guardó en base, y leyó el segundo valor que yo ingresé y lo guardó en altura. ¿Sí? Entonces, lo siguiente que va a pasar es que, fíjense que acá tengo un proceso de asignación en donde yo ya tengo creada una variable área, acá, y lo que hago es guardarle todo lo que está acá a la derecha. Entonces, todo lo que está acá a la derecha del signo igual o de la flechita, como habíamos hablado hoy, primero se va a resolver, se va a calcular, y luego se va a guardar ese valor en lo que es área. ¿Sí? Entonces voy a resolver 20 por 10 y voy a guardar ese resultado en la variable área. Luego lo que voy a hacer es escribir en pantalla el área del rectángulo es junto con el resultado. Fíjense esta parte que es importante acá, cómo yo estoy utilizando la funcionalidad escribir y una parte de lo que le estoy pasando está entre comillas y otra parte de lo que le estoy diciendo que escribas no está en comillas. ¿Por qué esta diferencia? Recuerden esto, todo lo que está en comillas es literalmente lo que tienen que escribir en pantalla. Entonces, esto como está en comillas se va a escribir tal cual en la pantalla del usuario. El área del rectángulo es, ¿sí? Lo que no está en comillas se va a interpretar que es una variable. Y si es una variable, en vez de escribir el literal, o sea, área, lo que va a hacer es buscar el resultado, o sea, buscar lo que vale esa variable área en memoria y en vez de, obviamente, imprimir la palabra área, va a mostrar el valor que tiene esa variable en memoria. ¿Sí? Vamos a hacer de cuenta que el resultado me da
5.000, bueno, entonces va a decir el área del rectángulo es 5.000. Sea lo que sea que tenga guardado área en el momento de em, ejecutarse esta acción, es lo que justamente se va a imprimir en pantalla donde está la variable área. ¿Se entiende hasta acá? ¿Entienden cuándo tenemos que usar comillas y cuándo no? Siempre que usemos comillas es porque tal cual es lo que quiero que se imprima en pantalla. Cuando no uso comillas significa que eso es una variable y que lo que quiero imprimir en la pantalla es el valor en memoria de esa variable. Bueno, seguimos. Vamos entonces a hacer un ejercicio hasta acá, a ver cómo andamos cada uno, cómo entendió y con qué problemas se encuentran. El problema es el siguiente. Realizar el pseudocódigo que permita al usuario introducir por teclado dos notas, calculando la suma y el producto de las notas, ¿sí? Entonces, no quiero que ninguno escriba todavía la solución en el chat, por favor, sino que quiero que cada uno intente hacer o en una hoja o en un bloc de notas o si tiene alguna herramienta de algún lenguaje también lo puede hacer, no hay problema. Mejor si lo hacen en pseudocódigo, pero quiero que escriban cuál sería ese conjunto de acciones definidas para resolver este problema que está acá. Recuerden entonces los pasos que habíamos hablado en la clase anterior para la elaboración de algoritmos. Leo el problema, si es necesario, releo las veces necesarias para entender realmente qué es lo que me está pidiendo el problema. Me pregunto cuáles son los datos de entrada que voy a necesitar, qué operaciones voy a tener que hacer, cuáles son los datos de salida que voy a mostrar. Entonces, cuando tenga toda esa información analizada, recién ahí me pongo a escribir este conjunto de acciones en pseudocódigo, ¿sí? Entonces, nos damos 10, 15 minutos para resolver este ejercicio y, a ver, menos, son las menos 5. Entonces, a las 3:10 nos juntamos de vuelta, no necesito que salgan de la clase, nada más que vamos a estar muteados. Eh, entonces nos juntamos en 15 minutos para ver con qué problemas se encontraron.
Bueno, ¿me escuchan? Vamos a ver, vamos a tratar de corregir el ejemplo que vamos a ver acá. Y entonces cada uno mira el ejercicio que hizo y ve si hizo algo distinto a lo que estamos por ver. Em, para un determinado problema no existe solamente una solución. Este es un ejercicio muy simple, pero de igual manera, seguramente hay personas que lo hicieron de una determinada manera y hay otras personas que lo hicieron de otra manera. Se puede directamente imprimir en pantalla, se puede utilizar una variable y después imprimir. O sea que hasta en este ejercicio que es súper básico, podemos encontrar variantes. Pero si hay algo que no concuerda, sobre todo con la parte de la lógica y la funcionalidad, con el ejercicio que vamos a mostrar ahora, por favor, pregúntenme para ver entonces si ustedes pueden corregir el ejercicio que hicieron, ¿sí? Si no, somos 50 personas conectadas y nos va a llevar mucho tiempo corregir de a uno los ejercicios. Entonces, releamos de nuevo el ejercicio que vimos para hacer. Nos pedía que calculemos la suma y el producto de dos notas ingresadas por teclado, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo en pantalla es una posible solución a este problema. En este caso, utiliza la palabra programa en vez de algoritmo para empezar a definir cuál es el algoritmo. Debajo de eso define todas las variables que utiliza. Fíjense que en este caso utiliza nota 1, nota 2, suma y producto, ¿sí? Para arrancar con la primera instrucción, le solicita al usuario que ingrese las notas, las dos notas. Entonces, posterior lo que hace es leer la nota 1 y la nota 2. Recuerden que esto significa que el usuario va a ingresar por teclado un número. Vamos a suponer que es un número, eso es un tema que vamos a ver más adelante, y ese número que va a ingresar el usuario va a estar representado por la variable nota 1. Después el usuario va a ingresar el segundo número y ese segundo número va a estar guardado en memoria en la variable nota 2. Entonces, cada vez que nosotros necesitemos la nota 1, no, lo único que tenemos que hacer es llamar a esta variable de acá. Y lo mismo con la segunda variable nota 2, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer posteriormente es calcular, o sea, ya tengo todos los datos de entrada, que era la nota 1 y la nota 2, se lo pedí al usuario, el usuario lo ingresó y yo lo guardé en dos variables. Lo que tengo que hacer ahora es calcular la suma y también calcular el producto. Entonces, para eso, como tengo que hacer un cálculo y después tengo que utilizar esa información, nuevamente tengo que guardar en memoria esa operación. Entonces, para eso creo una variable suma y mediante el proceso de asignación guardo la suma de nota 1 más nota 2, lo guardo en la variable suma y lo mismo hago con producto. Producto es igual a nota 1 por nota 2. En algoritmos y en muchos lenguajes de programación, la multiplicación está definida con el asterisco, ¿sí? Entonces, ya calculé la suma, ya calculé el producto, lo tengo guardada a esa información lista para ser mostrada, entonces lo único que me queda por hacer es mostrarlo en pantalla. La suma de las dos notas es, eso es lo que quiero que se vea en pantalla literalmente, es por eso que lo pongo entre comillas. Y como quiero mostrar el resultado y ese resultado de la suma está en la variable suma, le tengo que
tengo que escribir el nombre de esa variable, que en este caso es suma, ¿sí? Lo mismo pasa con el producto, quiero que aparezca el literal, el producto de las dos notas es, y después que realmente se muestre ese resultado del producto de las dos notas. Lo tengo guardado en la variable producto, entonces lo único que tengo que hacer es nombrar a esa variable, ¿sí? ¿Hay alguien que haya hecho algo distinto más allá de las particularidades de notación de cada uno de los estándares de pseudocódigo? ¿Sí? Hay veces, por ejemplo, este calcular, nosotros no lo utilizamos, en este ejemplo lo está usando, pero nosotros no lo utilizamos, directamente usamos suma es igual a nota 1 más nota 2. Después, acá cuando concatenamos, es decir, cuando juntamos un literal con una variable o dos literales, se puede utilizar el signo más o el signo coma, pero no así de seguido. Pero son, como ya les dije, particularidades de cada uno de los estándares o bibliografías que podemos seguir. ¿Alguna duda? ¿Alguien hizo algo distinto? ¿Hay algo que de esto que estén viendo no les cierre? Yo hice casi igual, me faltó poner la suma de las dos notas es perfecto. Casi parecido, ok. A muchos les falta siempre el tema de la definición de variables, eso no se olviden de ponerlo. El resultado de la suma es 40, por ejemplo. ¿Cómo lo separo? Después de la palabra es, ponele un espacio y después cerrar la comilla. Perdonen que yo hablo como que si ustedes, le estoy respondiendo a Gonzalo Ponce. ¿Por qué nosotros avisamos estos mensajes o sea, por qué no solamente pedimos nota 1 y nota 2 y le escribimos introduzca las notas? Porque si no el usuario, que es el que tiene que introducir la información, ni se entera lo que tiene que ingresar, ni cuándo. Entonces siempre notificamos al usuario antes de solicitar datos de entrada y siempre que mostramos resultados, también aclaramos a qué hacen referencia esos resultados. Yo separé leer nota 1 y nota 2 en dos filas distintas. ¿Es lo mismo? Sí, es exactamente lo mismo. Se puede leer en la misma línea o se puede leer en la línea de abajo. O sea, leer nota 1 y abajo leer nota 2. Se puede hacer de las dos maneras, no hay problema. ¿Alguna duda más con respecto a este ejercicio? Yo puse leer nota 1. Sí, te falta leer, o sea, introducir nota 1. Y luego la 2 separás. No entiendo mucho la pregunta, pero vos podés acá poner escribir nota 1, podés leer nota 1, luego escribir nota 2 y luego leer nota 2. Es totalmente indistinto, se puede hacer de las dos maneras. Buenísimo. A ver. eh, Creo que este es el que me está preguntando. A ver. Ingrese la primera nota y luego la segunda nota. Leer N1 y N2. Está bien. Suma N1 más N2, multiplicación N1 por N2, escribir el resultado de la suma de la nota es suma, el resultado de la multiplicación de las dos notas es mult. ¿Está bien? Súper bien. Bueno, perdonen que sea tan repetitiva con esto, pero quiero que este sea el momento para que cualquiera que no entienda haga las preguntas correspondientes,
porque esto es lo más base que vamos a dar. Entonces, si esta parte que es súper básica no se entiende, cuando avancemos con contenidos más complejos, les va a ser muy difícil seguir la clase. ¿Sí? Entonces, anímense a preguntar sin ningún problema si hay algo de este ejercicio que no les termina de cerrar, que yo no tengo problema de volver a explicar. Perfecto, yo te cuesta un poco capaz por el tema de que no estuviste en la clase de ayer, pero bueno, trata de actualizar los contenidos de ayer y esta clase también va a estar grabada para que la vuelvas a ver. ¿Por qué hay variables que solo tienen media comilla? Em, no sé a qué te referís con media comilla, pero si te referís a esto que está acá, escribir significa mostrar algo en pantalla. Si después, si dentro del escribir, digamos, si lo que le sigue la palabra escribir está con las comillas, significa que tal cual se va a imprimir en pantalla todo lo que esté dentro de esas dobles comillas. Todo lo que está acá, es decir, introduzca las notas, se va a imprimir en pantalla. Fíjate esta diferencia que está acá, que yo tengo un escribir y tengo el producto de las dos notas es un dos puntos. Esto significa que todo lo que está acá adentro se va a imprimir en pantalla tal cual está. Y fíjate que después viene el nombre de una variable y no tiene comillas. Eso significa que no se va a imprimir el literal producto, sino que se va a ir a buscar en memoria cuál es el valor que está guardado en la variable producto. Y eso es lo que se va a imprimir. Entonces, siguiendo este ejemplo que le estaba comentando, ¿qué pasaría si yo tengo esto que está acá? Escribir y tengo el producto de las dos notas es producto. ¿Qué pasaría en este caso que está acá? Así tal cual lo estoy escribiendo. Estoy reemplazando la última línea, estoy reemplazando esta línea que está acá. Exactamente. Lo que aparecería en pantalla es esto que está acá. Perdón, esto que está acá. Entonces yo no vería el resultado del producto de las dos notas que yo ingresé, que es lo que quiero saber, sino que vería la palabra producto. ¿Por qué? Porque está dentro de las comillas y eso significa que no es una variable, que es solamente texto y que así como está, lo voy a imprimir en pantalla. Exactamente. Perfecto, todos parece que entendieron. No hay nadie más que tenga alguna duda, así que seguimos adelante. Hasta acá vimos pseudocódigo, entonces, ¿sí? Una forma de representar un algoritmo. Lo que el siguiente paso sería testear este pseudocódigo y si verificamos que todo está bien, podemos seguir con la etapa de la codificación, que es transformar este pseudocódigo que tenemos acá a lo que es un lenguaje de programación. Otra forma de representar un algoritmo es el diagrama de flujo. Así que ahora vamos a arrancar a ver otra manera de representar un algoritmo y más bien de una manera gráfica. ¿Sí? Ese justamente es el diagrama de flujo. Quizás alguno ya vio este contenido. Los diagramas de flujo entonces es una manera más gráfica de representar un algoritmo y está compuesto por ciertas figuras que están conectadas por flechas, que cada una de las figuras representa algo en especial. Como les había dicho en pseudocódigo, acá pasa exactamente lo mismo. En diagrama de flujo nosotros tenemos distintas bibliografías en donde quizás en algunas bibliografías
un gráfico en especial, una figura en especial representa algo que en otra bibliografía es distinto, pero nosotros vamos a tomar una de esos estándares como para ponernos de acuerdo y seguir esa línea. Entonces, tenemos acá un ejemplo de un diagrama de flujo muy básico, en donde siempre iniciamos con la palabra inicio y finalizamos con la palabra fin, ¿sí? Entonces lo que hacemos en la primera operación es leer una variable A. Después leemos una variable B y después hacemos una operación en donde decimos que la suma de A más B la queremos guardar en la variable C. Y el último paso, lo que hacemos es mostrar en pantalla el resultado, es decir, la variable C. ¿Sí? Esto es una forma de hacerlo. Ahora vamos a entrar en detalle de cuáles son las reglas que tenemos que seguir y qué significa cada uno de los símbolos que nosotros vamos a utilizar. Entonces, siempre vamos a empezar nuestro diagrama de flujo con la palabra inicio y con un círculo, ¿sí? Y vamos a terminar la palabra fin también con un círculo. Eh, Ahí lo estoy leyendo. Raptor es muy bueno, yo lo uso. Un programa para hacer diagrama de flujo, perfecto. Es fácil de usar. Perfecto. Este diagrama de flujo lo pueden hacer en papel o pueden utilizar mejor todavía alguna herramienta para hacer diagramas de flujo. Hay bastantes online, gratuitas, así que pueden investigar ahí cuál utilizar. Hay un compañero aconseja utilizar Raptor, así que pueden seguir esa sugerencia. Entonces, arrancamos con la palabra inicio y terminamos con la palabra fin. Siempre las flechas tienen que estar de manera vertical o horizontal. No podemos tener flechas inclinadas ni tampoco podemos tener flechas que se superpongan entre sí, ¿sí? ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? No podemos llegar a una de las figuras con más de una flecha. La flecha, ¿qué es lo que qué es lo que me indica? Me indica el flujo de operación, el orden de operación, ¿sí? Entonces, la forma de hacer, por ejemplo, acá mostrábamos que no es válido llegar a una figura con más de una flecha, pero sí yo puedo encolarme, digamos, en un flujo con una flecha que llega desde otro lugar, ¿sí? Entonces, esto no es válido, pero de esta manera sí es válido. Fíjense acá, pasa lo mismo. Ahora vamos a ver de qué se trata este rombo de acá, que representa una funcionalidad en especial. Pero fíjense que yo tengo este flujo de acá, no puede llegar a una figura, sino que siempre tiene que llegar a un flujo. Es por eso que esta es la manera correcta de hacerlo, ¿sí? Esto no es válido, esto sí es la manera válida de hacerlo. Vamos entonces a ver cada una de las figuras y qué significa. Como hablábamos recién, esta es la figura correspondiente al inicio y el fin de un algoritmo. Siempre que tengamos que hacer una operación, sea de asignación o sea algún otro tipo de operación, que después vamos a ver cuáles son los tipos de operación disponibles, las tenemos que hacer en un rectángulo, ¿sí? Un rectángulo. Entonces, si yo tengo que calcular la suma, la multiplicación, la división de dos números, siempre eso tiene que estar encerrado en un rectángulo. El rectángulo lo que me indica a mí es que lo que se hace dentro del rectángulo es un proceso, ¿sí? Seguimos entonces y tenemos lo que es entrada y salida de datos. Cuando se trata de entrada y salida de datos, tenemos que usar como un rectángulo sesgado. Fíjense acá que tenemos el caso acá de que leer una variable y leer otra variable, y lo que utilizamos es este rectángulo sesgado. Estos dos pasos se puede hacer en un mismo paso, entonces yo acá podría tener leer A, leer B o leer A, B, como ustedes quieran, y tampoco no habría problema. Esta figura que está acá
Se trata de una decisión, todavía nosotros no dimos estructuras condicionales, pero básicamente lo que yo voy a hacer acá en una estructura de decisión es hacer una pregunta. Y esa pregunta puede ser contestada con un sí como con un no. O sea, tiene solamente dos caminos posibles. A esa pregunta solamente yo voy a poder contestar con un sí o como un no. Ese sí me va a derivar a determinado flujo, a determinadas acciones, y ese no me va a ir por otro flujo del programa a otras acciones que voy a ejecutar. Y esto que tenemos acá es la manera de hacer un comentario en un diagrama de flujo. Es decir, si yo tengo que comentar algo acá, tendría que utilizar esa figura para, por ejemplo, decir los datos A y B deben ser numéricos. Es solamente un comentario para aquella persona que lea este diagrama de flujo y lo vea, nada más. No es que ese código se tiene que ejecutar, digamos, o la idea es transcribirlo, sino solamente un comentario. ¿Hasta acá cómo estamos? ¿Bien? ¿Todos entienden hasta acá? Perfecto. Eh, a ver, son las -4, así que no nos va a dar el tiempo, así que sigo. Pero les dejo como ejercicio que puedan tomar el pseudocódigo que habíamos hecho hoy del ejercicio de la suma y la multiplicación, lo puedan tomar y lo puedan transformar también en lo que es un diagrama de flujo. Es decir, tienen que tomar este enunciado que está acá, este mismo enunciado, y en vez de hacerlo con un pseudocódigo, lo hagan con un diagrama de flujo. ¿Sí? Esa sería la idea. No me tienen que mandar a mí, ¿sí? Las cosas que yo voy a evaluar es el cuestionario, no son estas actividades que yo les doy. Estas actividades se las doy solamente para que ustedes vayan practicando y sobre todo vayan surgiendo dudas y que me las puedan preguntar. Pero no es que estos ejercicios que yo les doy en estas clases me los tienen que enviar. Bueno, entonces le dejo como actividad para que practiquen ese enunciado que habíamos visto hoy, que lo puedan transformar en un diagrama de flujo. Vamos entonces a arrancar con lo que son los datos. Nosotros teníamos tres partes bien definidas del algoritmo, que era la entrada de datos, el proceso de datos y la salida de datos. Entonces, si queríamos sumar dos números, como entrada teníamos esos dos números, como proceso teníamos el cálculo de la suma y como salida de datos teníamos la impresión de ese resultado. Dentro de los datos que nosotros podemos tener como datos de entrada y trabajar dentro del proceso también, podemos clasificar en lo que son los datos estáticos y los datos dinámicos. Dentro de los datos estáticos están los simples. Dentro de los simples podemos tener los datos enteros, los reales, de carácter o texto, y booleanos. Y dentro de los estructurados tenemos los arreglos, la cadena, el registro y el archivo. ¿Qué diferencia hay entre los datos estáticos y los datos dinámicos? Es que los datos estáticos no pueden variar, no varían una vez que yo los defino, ¿sí? Y los dinámicos constantemente se pueden ir modificando en el tiempo. Esa es la diferencia entre estáticos y dinámicos. Dentro de los dinámicos tenemos las pilas, las colas, las listas y los árboles. Esto es solamente para que lo sepan porque lo vamos a desarrollar mucho más adelante. Así que vamos a centrarnos más que nada ahora en lo que son los datos estáticos simples, ¿sí? Vamos a arrancar por acá. Quiero que tengamos muy en claro cuáles son los datos enteros, cuáles son los datos reales, de carácter y booleanos. Eso sí tiene que quedar claro. Así que arranquemos. ¿Cuáles son los datos simples entonces? Los datos simples son datos atómicos, no se pueden descomponer y ocupan una sola casilla de memoria. Entonces podemos encontrar los siguientes datos de tipo simple: los numéricos, los alfanuméricos y los lógicos. Ahora vamos a hablar un poco de lo que son los datos lógicos, quizás son los que más cuesta entender. Vamos entonces a los que son los datos numéricos.
Entonces son aquellos que representan una cantidad, un valor determinado, y estos pueden ser enteros o reales, que esto imagino que no hace falta aclarar porque se relaciona directamente con lo que es matemática, ¿sí? Entonces dentro de los datos numéricos tenemos enteros y reales. Dentro de lo que son los datos alfanuméricos, podemos tener caracteres alfabéticos, podemos tener caracteres numéricos también y podemos tener caracteres especiales, ¿sí? Entonces, fíjense de vuelta con la comilla para denotar lo que es un dato alfanumérico o un dato de tipo string o un dato de texto. Vamos a utilizar lo que es la doble comilla. Entonces, hola mundo es un dato alfanumérico, 30 de noviembre de 1974 también lo es, y enunciado cualquiera también lo es. Y ahora les pregunto, si yo tuviera esta información, les preguntaría qué tipo de dato es. ¿Qué tipo de dato es el que estoy viendo en pantalla? Los que me dicen numérico están súper seguros. Fíjense que estoy utilizando las comillas dobles y estoy poniendo información dentro de esas comillas dobles. Siempre que ustedes vean las comillas es porque se trata de texto, ¿sí? Si yo tuviera sí sin las comillas, sí podría decir que es un dato numérico, ¿sí? Perfecto. Seguimos entonces. Vamos con lo que son los datos lógicos. No sé si vieron lógica proposicional todavía en matemática. ¿No vieron eso todavía? Ok, perfecto. Vamos entonces a explicar bien de cero. Entonces, el dato booleano es aquel dato que solamente puede tomar uno de dos valores posibles, falso o verdadero. Y se utiliza para representar las alternativas, sí o no, de determinadas condiciones. Entonces, por ejemplo, cuando se pide si un valor entero sea primo, la respuesta será verdadera o falsa. O sea, cuando estamos hablando de datos lógicos o datos booleanos, es lo mismo, se trata de datos que solamente pueden tomar dos valores, o verdadero o falso, o cero o uno, es decir, un valor dentro de dos valores posibles, como le quieramos llamar, falso, verdadero, cero, uno o lo que sea, ¿sí? Esos son los datos booleanos. Hasta acá vimos los datos, todo lo que es datos simples. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? Datos simples, porque acá ya empezamos a hablar de lo que son las variables. Perfecto, seguimos entonces. Las variables, como dijimos anteriormente, la variable es un espacio en memoria en donde yo puedo guardar un dato. Y acá se relaciona el concepto de variable con el concepto de dato que estuvimos viendo recién los tipos de datos, ¿sí? Entonces, distingamos bien cuál es la diferencia entre una variable y cuál es la diferencia entre un dato. Una variable es un espacio en memoria que aloja un dato, que guarda un dato, ¿sí? Y el dato justamente es lo que hablábamos recién, que puede ser de tipo numérico, alfanumérico o lógico, ¿sí? Entonces fíjense este gráfico de acá, en donde esta cajita, que puede ser una casilla de la memoria, aloja el dato. El dato sí o sí está definido por un tipo. Es decir, yo sí o sí puedo definir ese tipo de dato como numérico, alfanumérico o de dato de tipo lógico.
Hay lenguajes de programación en donde esta regla que yo estoy diciendo no se cumple, pero nosotros como para simplificar y para arrancar, vamos a tomar como regla que cada vez que yo necesite utilizar una variable, la tengo que crear. Y para crear una variable en muchos lenguajes de programación, la mayoría, yo tengo que especificar qué tipo de dato va a guardar. Es decir, fíjense esta casillita que estábamos hablando recién, que es un espacio de memoria. Es decir, esa casilla tiene que saber qué tipo de dato va a guardar. Entonces, cuando yo cree esa variable, vamos a suponer que se llama mi variable, cuando yo la cree, tengo que decirle qué tipo de dato va a poder guardar. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo se crea una variable y cómo se le asigna un valor, un dato, en un lenguaje de programación. En esta primer línea que está acá, lo que estoy haciendo es definiendo el tipo de dato y el nombre de mi variable. Mi variable en este caso se va a llamar ejemplo y solamente va a poder guardar datos de tipo alfanumérico, de tipo texto o alfanumérico o de tipo cadena, como lo quieran llamar, ¿sí? En la siguiente línea, o sea, hasta ahí lo que yo hice, si se ejecutó esta línea de código que está acá, lo único que estoy haciendo es creando esta cajita que está acá. Es creando esa variable, ese espacio en memoria, pero todavía no tiene ningún valor adentro, es una cajita vacía. En cambio, si yo ejecuto esta línea que está acá, lo que yo estoy haciendo es asignarle un dato a esa variable. Estoy diciendo que la cajita ejemplo, es decir, que la variable ejemplo, ahora va a tomar el valor, o sea, va a guardar el string hola, ¿sí? El string o el texto o el dato alfanumérico hola. Entonces, si yo voy después de esta línea de código, voy y consulto, quiero saber cuánto vale la variable ejemplo, lo que el sistema me va a poder decir es que la variable ejemplo vale hola, ¿sí? Vamos a ver qué implica definir un tipo de variable, un tipo de dato en la variable. Si yo defino que mi variable es de tipo string, eso significa que mi variable solamente va a poder guardar datos de tipo texto. ¿Sí? Entonces, si yo tengo definida mi variable ejemplo como de tipo texto, no tendría, o sea, no puede guardar datos de tipo numérico. En algunos lenguajes de programación lo permite, pero lo transforma, lo termina transformando, si es que se puede transformar, al tipo de dato string. Es decir, en algunos lenguajes yo podría decir que ejemplo es igual a 2 y eso hace que si yo vuelvo a consultar ejemplo, ejemplo va a ser igual al string 2, ¿sí? Pero conceptualmente, esto significa que ejemplo, al final, solamente va a poder guardar datos del tipo texto. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo defino una variable de tipo entero? ¿Sí? Numérico, entero. Vamos a suponer que tengo una variable que sea int, en algunos lenguajes se define de esa manera, int, variable numérica. ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo a esa variable, vamos a hacerlo un ejemplo, así no se me pierden? Yo tengo una variable int que se llama mi variable num, ¿sí? Hasta ahí solamente la definí. Ahora vamos a darle un valor a esa variable. Mi variable num es igual a 5. ¿Hasta acá hay algún error?
¿Ven algún error hasta acá? Perfecto, perfecto. Entonces, mi variable num ahora vale 5. Si yo consulto, si yo acá un escribir, no sé por qué dice tan largo mi variable, escribir mi variable num, en pantalla yo lo que vería es un 5, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿qué pasa si yo lo que quiero hacer es esto que está acá? Exactamente, da un error. Da un error porque estoy tratando de guardar un dato que es de tipo texto en una variable que solamente puede guardar datos que son de tipo entero. ¿Sí? Por eso es que da error. Entonces, definir el tipo de dato de una variable determina los datos que va a poder alojar. ¿Estamos? Seguimos entonces y vamos a empezar, esperen que quiero ver a ver cuánto falta, no falta mucho. Vamos a empezar con este ejercicio que está acá. Este E1, E2 y E3, EF, estado final, significa el estado de, ¿se acuerdan que habíamos hablado de acciones y de estado en la primera clase? Bueno, el estado inicial es justamente el estado en el cual estoy en este momento. Entonces, el estado inicial, disculpen, en el estado inicial yo tengo tres variables. Tengo la variable B, tengo la variable C y tengo la variable A. Esas tres variables en el estado inicial no tienen ningún valor, ¿sí? En este ejercicio lo está denotando con un signo de pregunta, ¿sí? Pero eso significa que no tiene ningún valor. Entonces, tengo tres variables que en el estado inicial no tienen ningún dato guardado. En este estado yo ejecuto una acción. ¿Cuál es la acción en este caso? La acción en este caso es un proceso de asignación, en donde yo lo que estoy haciendo es guardando el dato 5 en la variable B. Entonces, después de ejecutar una acción, hay una modificación del estado. Recuerdan que vimos ayer que justamente cómo nos dábamos cuenta nosotros cuando ejecutamos una acción. Nos damos cuenta cuando hay una transformación del estado. Bueno, justamente es lo que está pasando acá. Estoy ejecutando una acción que es un proceso de asignación y eso hace una transformación del estado. Estaba en un estado inicial y ahora estoy en un estado 2. Defino como estado 2. ¿Cuál es mi estado 2? Mi estado 2 es que la variable B vale 5, la variable C no vale nada y la variable A no vale nada. ¿Sí? Ejecuto la segunda acción y digo que C, perdón, digo que C va a ser igual a B por 2. Entonces, ¿qué vale B? ¿B cuánto vale? B vale 5. Entonces, 2 por 5 va a ser 10 y eso justamente se va a guardar en la variable C. Vamos entonces a ver cuál es el estado 3 después de realizar la segunda acción. B me quedan 5, que ya estaba y nunca más lo modifiqué, entonces sigue estando en 5. La variable C ahora toma el valor de 10 porque ejecuté esta acción que está acá. Y la variable A nunca le asigné ningún valor, así que sigue valiendo nada. Vamos a ver entonces la tercera acción que voy a ejecutar, en donde estoy definiendo de que A va a ser igual a C más B. Siempre que se encuentren con una variable, lo que va a hacer el sistema es ir y buscar cuál es el valor que tiene alojado en memoria. Entonces, si nosotros nos fijamos en el estado anterior, C vale 10 y B vale 5. Entonces, lo que va a hacer es sumar 10 más 5. ¿Sí? Y ese resultado lo va a guardar en la variable A. Y es así como llegamos al estado final, al último estado, en donde B vale 5, C vale 10 y A vale 15.
¿Se entiende entonces? Yo creo que con este ejemplo se puede llegar a entender mejor toda la parte teórica que vimos la clase de ayer, de acciones, estado, transformaciones de estados y también el proceso de asignación de datos a variables y demás. Súper bien. Seguimos entonces. Acá tenemos ejercicios. Y les dejo estos dos ejercicios para que ustedes los puedan resolver. Y si quieren la clase que viene, vemos las dudas que tienen del ejercicio. Les pido que no me manden todos los ejercicios para que yo los pueda corregir, sino que hagamos una corrección la clase que viene, nos tomamos 5 minutos y resolvemos entre todos y ustedes se autocorrigen para ver si hicieron bien o si no hicieron bien. Sí, si tienen alguna duda en particular, me escriben a mi correo y no tengo problemas en ayudarles, ¿sí? Entonces, vamos a repasar estos ejercicios y se los dejo para que ustedes los puedan resolver. Dice, indique los estados de las variables antes y después de cada operación. Tengo una variable h que le asigno un 3,14, tengo una variable d que le asigno un 5, tengo una variable r que le asigno h por d, ¿sí? Y tengo una, o sea que acá se realiza una operación y tengo una variable r que lo que tengo que hacer es redondear r. Redondear es una funcionalidad de, como la conocen en matemática, que lo único que hace es el número que yo le paso acá, entre paréntesis, lo redondea, ¿sí? ¿Qué es lo que me está pidiendo el ejercicio? Que esto que está acá lo transforme a esta forma que está acá. Es decir, voy a tener un estado inicial perdón, en donde tengo h, d y r. Las tres variables, que no creo que no me olvido de ninguna. No. ¿Sí? Y voy a tener una primera operación que va a ser este proceso de asignación. Y después voy a tener una segunda operación. Entonces, después de esa operación voy a tener una actualización de estado, ¿verdad? Después voy a tener una segunda acción, que es la segunda asignación que hago acá, en donde le digo que D vale 5. Y eso va a ser una transformación de estado. Entonces me tengo que ir y fijar cómo queda mi conjunto de variables. Después voy a tener una tercera operación y después una cuarta. ¿Se entiende qué es lo que tienen que hacer? Fíjense, indique los estados de las variables antes y después de cada operación. Tienen que arrancar con un estado inicial y tienen que finalizar con un EF. Por favor, tengan en cuenta estos ejercicios porque de esta manera se va a tomar en el examen final, ¿sí? Tienen que poder entender estos ejercicios que están acá. Exactamente, es hacer el paso a paso. ¿Podría tener más estados con la misma cantidad de variables? No entendí muy bien la pregunta, Francisco. Yo acá voy a tener tres variables y voy a tener tantos estados como acciones haga, porque cada acción va a determinar un estado nuevo, más el estado inicial. Y siempre en los estados se definen todas y todas las variables, porque justamente recuerden que la definición de estado es los valores que tienen todas mis variables en un momento dado. No hay límite de acciones. No. Cada una de las... ¿Qué significan las acciones estas que estamos hablando acá? Son las acciones que van a componer mi algoritmo. Son las instrucciones de mi algoritmo. Las acciones son estas que están acá. Una acción, dos, tres, cuatro, pero no hay límite. Sí tiene que ser finito el algoritmo, ¿no? Eso lo sabemos por definición. Pero las acciones están definidas acá. Yo voy a empezar con un estado inicial que va a ser h igual a vacío, d igual a vacío, r igual a vacío. Voy a tener una acción que va a ser h igual a 3,14. Entonces voy a tener que el estado siguiente va a ser h igual a 3,14, d igual a vacío, r igual a vacío. ¿Sí? Y así hasta que termine. Bueno.
Seguimos entonces, si no tienen más dudas, con el siguiente ejercicio. Ok, entonces, acá es un poquitín más complicado, pero fíjense, dados los estados iniciales y finales, es escribir las acciones. Tengo un estado inicial, en donde tengo que la variable A vale 10, la variable B vale 3 y la variable P no vale nada. Y tengo un estado final en donde A vale 7, B vale 10 y P vale 21. Lo que ustedes tienen que definir es todas las acciones que tuvieron que ejecutar para llegar de este estado inicial a este estado final. ¿Sí? Lógicamente, tienen que utilizar solamente las variables, o sea, no pueden ustedes definir ahora, en vez de valer 10, ahora vale 7 y se resolvió el problema. No, tienen que ver de la manera en que con operaciones y con las mismas variables que ustedes tienen, no escriban los resultados, por favor, puedan llegar del estado inicial al estado final. Entonces, por ejemplo, si yo sé que A vale 10 y B vale 3, ¿cómo podría yo llegar a que A valga 7? Yo podría decir que A es igual a A menos B. Eso sería una opción, ¿sí? Entonces, ¿cuánto va a valer A ahí? Ahí va, eh, A menos B va a ser 7, entonces A ahí va a valer 7. Después tengo que resolver cómo hago para que B valga 10 y cómo hago para que P valga 21, sin que yo haga asignaciones directas de algún número. Justamente ahí está la dificultad del ejercicio, ¿no? Porque si no sería muy sencillo como decir, A vale 7 y ahora B quiero que valga 10 y ahora P quiero que valga 21. ¿Entienden? Lo mismo pasa con este ejercicio de acá. Estos dos ejercicios son iguales. ¿Estamos hasta ahí? Ok. Y este ejercicio, el último ejercicio de acá, es en donde tienen que, lo pueden hacer con diagrama de flujo o lo pueden hacer con pseudocódigo. Tienen que escribir un algoritmo que lea el nombre y el apellido de una persona y a continuación escriba el apellido y el nombre separado por una coma. Entonces, fíjense cómo pueden resolver este ejercicio y lo mismo con este de acá. Escribe un algoritmo que calcule el promedio de 3 notas ingresadas por el usuario. Les recomiendo, y los voy dejando porque son las 4:10, pero les recomiendo tratar de resolver realmente, o sea, estos ejercicios, si los buscan, es muy probable que puedan encontrarlos, sobre todo estos de acá, pero es muy importante que ustedes se sienten a intentar resolver solos estos ejercicios y ahí es donde van a aparecer todas las dudas, porque a veces pasa que nos da la sensación que entendemos toda la teoría, que una profe explica y uno parece que le va tomando la onda, pero después cuando se sientan a hacer un ejercicio es donde se dan cuenta que había que practicar. Entonces, les doy estos ejercicios justamente para que tengan la oportunidad que todas estas dudas puedan surgir y tienen todas estas clases conmigo para que puedan evacuar cualquier duda que surja. ¿Sí? No sé si les quedó alguna duda de esta pantallita de acá y esta de acá. ¿Alguien que no haya entendido algo? Perfecto. Perfecto, chicos. Entonces nos encontramos el miércoles que viene. Nos encontramos a la misma hora, a las 2 de la tarde. Ténganme un poquito de paciencia con el tema de este cuestionario. Voy a intentar subirlo para mañana, pero es muy probable que recién lo pueda subir el sábado, ¿saben?
Así que ténganme un poquito de paciencia con ese cuestionario, que no sé, ¿a ustedes les aparece una notificación cuando yo lo subo o no? ¿No? Ok, 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 ok. Em, bueno, revisen entonces, si no es mañana a la tarde, el sábado yo voy a tratar de subir ya el cuestionario, entonces los pueden resolver. Recuerden que tienen hasta el sábado para resolver el cuestionario uno, quienes no lo hayan resuelto todavía. em, y el sábado, mañana o el sábado, subo el cuestionario 2 y de ahí van a tener 3 días para resolverlo. ¿Sí? Bueno, chicos, hasta acá entonces.